Bien, bueno, buenas noches y lo primero es darles una cordial bienvenida a la videotutoría número 14. Hoy vamos a continuar trabajando con el contenido del capítulo número 6 que corresponde a función exponencial y función logarítmica. Voy a estar yo por acá en transmisión y también nos acompaña hoy Helen que va a estar en el chat. Si quieren hacer alguna consulta por el chat, entonces ella también va a estar ahí apoyando. Bueno, hoy Ah, vamos a estar trabajando con la sección 6.2 que da inicio en la página 694, igual por si quieren ir ubicando en la unidad. Y vamos a estar trabajando el tema de función logarítmica. El martes estuvieron con las compañeras Sandra y Rebeca cubriendo la parte de función exponencial. Entonces hoy vamos a darle continuidad y adentrarnos un poco en lo que es la función logarítmica y ver la relación que hay entre ellas. Entonces ya casi damos inicio. Muy bien, entonces la función logarítmica es la que corresponde a la inversa de la función exponencial. Cuando se estudió en la sección 6.1 la función exponencial, vimos que era una función biyectiva, para que era inyectiva y sobreyectiva, y por tanto se puede obtener su inversa, y en este caso la vamos a denotar como la función logarítmica. Ahora, ¿cómo la vamos a definir? Una función logarítmica de x en base b va a ser toda aquella función de la siguiente forma. Era la que tenemos por acá. ¿Qué sería? Bueno, una función f de x igual a log, que hace referencia a la palabra logaritmo, en una base b de un cierto argumento x. Y pues hay ciertas restricciones, dado que es la inversa de la función exponencial, también vamos a tener ciertas restricciones para lo que es la base b y también para lo que es el argumento x. Entonces, en este caso, la base de una función logarítmica siempre tiene que ser un número mayor que 0 y debe ser distinto de 1. Y la x, ¿verdad? El argumento que le estamos llamando al argumento de la función tiene que ser estrictamente positivo. Quiere decir que entonces cualquier argumento que yo tenga dentro de la función logarítmica tiene que ser un número positivo. Ahora, por la relación que tiene con la función exponencial, nosotros vamos a poder cambiar de la notación logarítmica a la notación exponencial. Y ese cambio está dado por la formulita que tenemos acá. Pero si yo tengo que y es igual al logaritmo en base b de x, lo puedo reescribir como una notación exponencial tomando la base, ven que mantengo la base, y lo voy a elevar a la y, es decir, al resultado del logaritmo. Y todo eso va a quedar igualado al argumento x que estaba dentro del logaritmo. Ahora, vean que la flechita va en las dos direcciones, es un sí y solo sí. Quiere decir que si yo tengo la notación logarítmica, me puedo pasar a la exponencial, pero también si yo tengo la notación exponencial, me puedo pasar a la logarítmica, ¿verdad? Según lo que me convenga más. Vamos a ver que dependiendo de cómo tengamos una ecuación exponencial o logarítmica, pues ahí nos vamos cambiando de notación de forma conveniente para poder resolver. Y bueno, este cambio que se hace em, con la notación exponencial y logarítmica aplica ya sea para resolver ejercicios donde se aplica propiedades o resolver ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver la utilidad en ejercicios más adelante. Ahora, algunos ejemplos de cómo se vería una función logarítmica ya un poco más numérico. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la función f de x igual al logaritmo en base 2, por ejemplo, de x. Vean que ahí estoy cumpliendo con los requisitos porque mi base b, que en este caso sería 2, es positiva, ¿verdad? Es mayor a 0 y es distinta de 1. Entonces, esta funciona como función logarítmica. También podríamos tener, por ejemplo, la función logaritmo de x. Y justamente aprovecho este ejemplo para comentarles que ese es un tipo especial de función logarítmica en el cual no se escribe la base. Pero en el momento que vemos este logaritmo en el cual no se hace explícita su base, asumimos que va a ser una base en específico. ¿Se acuerdan cuál es la base correspondiente a esta función? Cuando no escribíamos base, era porque era un tipo especial de logaritmo, perdón. Base 10, profe. Base 10, correcto. Pero entonces, pues le podría poner aquí el 10
pero no es lo usual, ¿verdad? Como que es un tipo especial de logaritmo, entonces se omite la base, pero entonces cuando vemos que no trae base, significa que es un logaritmo en base 10. Y había otra especial, llamémosle h de x. ¿Se acuerdan cuál era el otro tipo de logaritmo especial que tiene una notación especial? No sé si alguien me habló por ahí, creo que se me cortó un poquito. ¿No? Ok. Bueno, hay otro N. logaritmo, exactamente, ¿verdad? Que es el logaritmo natural. Y de hecho, la escritura es ln, pero eso sería lo mismo que tener logaritmo en base de, ¿verdad? Es el logaritmo que cuenta con base. Entonces, en lugar de escribir logaritmo y explicitar la base, lo que hacemos es escribirlo como ln, que hace referencia al logaritmo natural de x. Muy bien, e igual, vean que las bases cumplen acá. 10 es positivo, es distinto de 1 y es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a retomar un poco esto que hablábamos ahorita de cambiar de notación logarítmica a notación exponencial y vamos a expresar cada uno de estos logaritmos en su notación exponencial. Ahora, hay un truquillo que se usa como para acordarse bien de cómo es la distribución con respecto a la fórmula, que es el 9 romano. No tiene nada que ver como con matemáticas, sino que es un truquillo para hacer el cambio. Entonces, voy a escribir por acá el proceso. Tenemos logaritmo de x igual a y. Voy a escribirlo al revés nada más por ajuste de el truco que les voy a comentar. Y entonces, hacemos el cambio. ¿Qué me dice el cambio? Conservo la base del logaritmo. En este caso no viene base, pero ya hablamos de eso. Es como si tuviera aquí un 10, voy a escribirlo solo para efectos del ejemplo. Y mantenemos esa base 10. Y la voy a elevar al resultado, es decir, en este caso a la y. Y eso va a quedar igualado a lo que estaba dentro del argumento del logaritmo, es decir, va a quedar igualado a x. Y ahí ya hice el cambio. Voy a bajar esto un poquito nada más. Ok, muy bien, entonces la técnica que les comentaba es, vean que bajamos la base, cruzamos la y, que va ahora para el exponente, y el argumento quedó del otro lado del igual. Entonces se forma lo que en números romanos sería un 9, por eso se le llama el 9 romano. Entonces en este primero ya encontramos que sería 10 a la y igual a x. Y así podemos ir con los demás. Pero, por ejemplo, aquí tenemos logaritmo en base 3 de x igualado a y. Entonces bajamos la base 3, cruzamos la y, entonces ahora sería el exponente y el argumento nos quedaría al otro lado que sería la x. Entonces quiere decir que este sería 3 a la y igualado a x. Muy bien, ¿y cómo nos quedaría este último? Logaritmo natural de x. Si lo pasamos a notación exponencial. Entonces creo que quedaría logaritmo de base de x. Perdóname, ¿puedes repetir? Es que no alcancé a escuchar bien. Sí, creo que quedaría en logaritmo de base de x. Correcto, este es logaritmo en base de x. Y si lo queremos pasar a exponencial, E elevado a la Y es igual a X. exactamente. ¿Verdad? Como aquí teníamos que ese era el logaritmo en base de x, mantenemos la base, ¿verdad? Que quedaría igualado a la y, que era el resultado, y todo eso igualado a la x, que era el argumento. Ok, muy bien, entonces así hacemos esas transformaciones de exponencial a logarítmico. Y aplica a la inversa, ¿verdad? Si Profe, nosotros tuviéramos... Ajá, siempre que veamos I, IN, bueno, LN,
Es E, Es donde lo correcto, veamos. Ok. correcto. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito del el dominio máximo en las funciones logarítmicas. Les comentaba un poquito más en segundo que el argumento, es decir, la variable x que está dentro del logaritmo, tiene que ser estrictamente positivo. Ahora, cuando tenemos composición de funciones, vean que este logaritmo ya no está evaluado solo en x, sino que está evaluado en una función lineal, 4x menos 7. Entonces hay que asegurarnos que todo lo que queda aquí dentro del logaritmo se mantenga positivo, porque ya vimos que el argumento del logaritmo siempre tiene que ser positivo. Entonces, si yo quiero determinar el dominio máximo de esta función, logaritmo en base 2 de 4x menos 7, lo que tengo que hacer es resolver la inecuación de que 4x menos 7 se mantenga mayor que 0, ¿verdad? Si yo resuelvo esa inecuación y encuentro para cuáles valores de x se cumple, yo me garantizo que lo que está aquí dentro del logaritmo siempre vaya a ser positivo y no se me va a indeterminar o indefinir la función. Nada más, estamos ya por la página 697, este es el ejemplo 635, el inciso B, ¿verdad? Entonces, vamos a resolverlo. Vean que es una inecuación lineal, podemos dejar constantes de un lado de la desigualdad y dejamos la variable del otro. Entonces, mantengo aquí el 4x y el menos 7 pasaría a su operación inversa, que es la suma, ¿verdad? Estaba aquí restando, pasa a sumar. Y por último, queremos dejar solita la x, entonces vean que el 4 que está multiplicando la x, igual pasaría a su operación inversa. Está multiplicando, pasaría a dividir. Y ya nos quedó, ¿verdad? Significa que la x siempre tiene que ser mayor estricto que 7 cuartos. Entonces mi dominio máximo, si todas las x tienen que ser mayor estricto, iría desde 7 cuartos abierto hasta más infinito, ¿verdad? Porque como x tiene que ser mayor que eso, es de 7 cuartos en adelante, es decir, va hacia más infinito. Y ese sería entonces el dominio máximo de nuestra función g. Ahora, lo ponemos abierto justamente porque la desigualdad era estricta. Y es estricta porque no se vale que el argumento sea exactamente igual a 0. Solo puede ser positivo, es decir, mayor que 0. Por acá un segundo, me hay dudas en este ejemplo. Ok, muy bien, creo que de momento todo no te importa. Vamos a ver un ejemplo más de dominio máximo. Pero en este caso igual, tenemos que determinar el dominio máximo de la función indicada. En este caso es la función t de x igual al logaritmo de x a la 2 más 3x menos 4. Entonces vean que aquí ya se complica un poco más porque lo que tenemos en el argumento del logaritmo es una función cuadrática. Pero seguimos la misma idea, ¿verdad? El argumento, es decir, todo lo que está aquí dentro del logaritmo, tiene que ser positivo. Esa es la restricción que tengo. Entonces lo que tengo que hacer es resolver la inecuación x al cuadrado más 3x menos 4 mayor que 0. Y las inecuaciones cuadráticas funcionaban un poquito diferente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las vimos en el capítulo 3? Vea que aquí siempre volvemos a usar todo lo que vamos aprendiendo continuamente. Y para las cuadráticas resolvíamos un poco diferente. ¿Se acuerdan más o menos cómo era que teníamos que resolver tipo de inecuaciones? Tenían ahí una pequeña diferencia. ¿Se le ponía raíz? No. En casos se puede con raíz, pero de forma más general había otro método de resolución. Ah, con el discriminante, profe, sería. Ok, la idea es Por para... inspección, profe. Ajá, también se puede por inspección o con discriminante y fórmula general. Y al teníamos que hacer
¿verdad? Porque lo que nos interesa saber es cuándo la es positiva, ¿verdad? Entonces, con tabla de signos sabíamos en qué casos, en qué intervalos se iba a cumplir la desigualdad. Entonces, muy bien, voy a hacerlo acá por inspección, creo que sí nos sale de una vez. Entonces, x por x me da x a la 2, 4 por 1 me da 4. Y vean que el término del centro está positivo, entonces le podemos poner el menos al 1. De ahí 4 por menos 1 me da menos 4. Hacemos la prueba, me quedaría menos x más 4x, eso me da 3x, entonces, bien, esa factorización funciona. Entonces sería entonces x más 4, x menos 1. Y esto entonces mayor que 0. Ahora, una vez que ya lo teníamos factorizado, entonces nos faltaba encontrar los ceros. X más 4, que se hace 0 en menos 4, y x menos 1, que se hace 0 en 1. Fíjale en un segundo. Y listo, entonces construyamos la tablita. La hacíamos desde menos infinito hasta más infinito, y acá en el medio de la tabla lo que hacíamos era ir poniendo los ceros. En orden, ¿verdad? Entonces el menos 4 nos aparecería primero, después el 1, y en la tabla poníamos ambos factores. X más 4, x menos 1. Ahora sí, ¿verdad? Entonces el x más 4 se hace 0 en menos 4, lo podemos marcar por ahí, y el x menos 1 se hacía 0 en 1. Igual lo marco. Ahora, el x más 4, desde menos infinito hasta menos 4, va a ser negativo. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, pensando, qué sé yo, en el menos 6 que se ubica aquí, en este intervalo. Si yo evalúo menos 6 más 4, me va a dar menos 2, entonces el signo que queda sigue siendo negativo. Después, si evalúo un valor entre menos 4 y 1, por ejemplo, el 0, 0 más 4 me va a dar 4, entonces ya aquí empieza a ser positivo y sigue siendo positivo. Y hacemos lo mismo con el x menos 1. Va a iniciar en negativo. Vean que igual si evaluáramos el menos 6, por ejemplo, menos 6 menos 1 me va a dar menos 7, entonces signo negativo. Si evalúo un número entre menos 4 y 1, por ejemplo el 0, 0 menos 1, sigue siendo negativo. Y ya después del 0, cambia su signo. Y hacemos el producto, ¿verdad? Y al fin y al cabo es lo que nos determina el signo. Entonces, negativo por negativo nos da positivo, positivo por negativo, negativo, y positivo por positivo, positivo. Entonces, me interesaba cuando ese producto era mayor que 0. Ya tengo ahí los dos intervalos, ¿verdad? Uno de ellos sería el de menos infinito a menos 4, y el otro sería del 1 al más infinito. Entonces, ya tengo mi dominio máximo. Sería desde el menos infinito hasta el menos 4 abierto, y desde el 1 hasta el más infinito igual abierto, que son los dos intervalos donde garantizo que la expresión que tenía, ¿verdad? El x al cuadrado más 3x menos 4 es positivo y me mantiene bien definida la función logarítmica. Oye, yo no entendí muy bien eso de que por qué el menos 4 si nos iba a servir si es negativo, menos que 0. Poca, pero bueno, menos 4 igual no estaría incluido porque está abierto, pero por ejemplo, menos 5 igual serviría porque en el momento que lo evaluamos aquí en la x, ya la expresión en general sí va a quedar positiva, ¿verdad? Este dominio es para las x que están en la expresión, pero en el momento que ya lo elevamos a la 2, multiplicamos por 3 y restamos de 4, ya la expresión total sí va a quedar positiva. Creo que está bien, sí. Gracias, profe. Claro, con gusto.
Ok, muy bien, vamos a ir continuando. Y vamos a hablar un poquito ahora de algunas propiedades que cumple la función logarítmica. Por acá ya estamos en la página 699, donde viene la lista de propiedades. Ahora, esto es lo que nos van a permitir es reducir o ampliar expresiones que tengan logaritmos. Y van a ser muy útiles, bueno, para ampliar y reducir expresiones y también para la resolución de ecuaciones logarítmicas, ¿verdad? Para poder simplificarlas y resolverlas. Ahora, vamos a hablar un poco en general de estas propiedades. Tenemos la primera, que sería logaritmo en base b de 1, siempre va a ser igual a 0, sin importar cuál sea la base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 3 de 1, eso va a ser 0. O si tengo, por ejemplo, logaritmo en base de 1, eso va a ser 0, ¿verdad? Para cualquier base. Eso sí, que cumplan las características que necesitamos, ¿verdad? Recordemos que la base tiene que ser positiva y distinta de 1. Luego tenemos la propiedad logaritmo en base b de b es igual a 1. Entonces, vean que aquí lo que se tiene que cumplir es que la base sea el mismo valor del argumento. Por ejemplo, entonces, qué sé yo, logaritmo en base 5 de 5 va a ser igual a 1. Que lo que uno dice como coloquialmente, ¿verdad? Se cancela la base con el argumento y me da 1. Pero, bueno, es por la propiedad. Por ejemplo, también, si yo tuviera logaritmo natural de e, eso es igual a 1, ¿verdad? Porque sabíamos que el logaritmo natural tenía la particularidad que era base e. Muy bien, luego tenemos logaritmo en base b de x por y. Lo puedo separar como logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Entonces, cuando tengo un producto a lo interno del argumento, vean que puedo separar en la suma de los logaritmos de cada factor, ¿verdad? Me queda uno con x y uno con y la operación que los separa sería la suma. Contrario a eso, también tenemos una propiedad para el cociente. Si yo tengo logaritmo en base b de x sobre y, más bien separo, pero en resta de los logaritmos de cada elemento, ¿verdad? Logaritmo en base b de x, lo que está en el numerador, menos logaritmo en base b de y, que sería lo que está en el denominador. Entonces, producto separa en suma y cociente separa en resta. Luego tenemos esta otra por acá. Logaritmo en base b de x a la n es igual a n por logaritmo en base b de x. Esto lo que me quiere decir es que el exponente que yo tengo puede caer a multiplicar adelante al logaritmo, ¿verdad? Entonces me quedaría la n multiplicando al logaritmo en base b de x. Y estas propiedades actúan en las dos direcciones, ¿verdad? Si yo tengo una n que está multiplicando al logaritmo base b de x, esa n yo la puedo volver a reescribir en el exponente. ¿Verdad? Entonces es importante ver eso, que yo puedo ir en una dirección o en la otra, la que me convenga más. Si estoy expandiendo los logaritmos, pues puedo ir, por ejemplo, de izquierda a derecha. Pero si más bien lo quiero es como simplificar contra él, voy de derecha a izquierda. Entonces depende mucho. Luego también tenemos logaritmo en base b de b a la n, eventualmente termina siendo igual a n. ¿Por qué? Porque, bueno, primero aplicamos la propiedad del exponente que cae a multiplicar el logaritmo. Y por la segunda propiedad, recuerden que si tengo logaritmo en base b de argumento b, esto sería 1. Entonces me quedaría n por 1, que al final es n. Y la última que tenemos, perdón, es la del cambio de base. Si yo tengo logaritmo en base b de x, lo puedo reescribir como un cociente de logaritmos, en el cual el numerador sería logaritmo en base c de x y el denominador sería logaritmo en base c de b. Entonces, vean que lo que estamos es eligiendo una nueva base c, y en el logaritmo del numerador el argumento me queda la x, el mismo argumento que tenía, y en el logaritmo del denominador el argumento sería b, que es la base inicial del logaritmo. Entonces, esto también es útil dependiendo del contexto y el ejercicio que tengamos. Y en términos generales, la base que se suele elegir, aunque ustedes pueden elegir cualquier base C, ¿verdad? Que ustedes gusten, como que se tiende a elegir en base 10 o en base E, que son como los logaritmos especiales que mencionaba.
pero aplica para cualquier base, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea más conveniente, pues uno la elige. Entonces, estas propiedades se cumplen, ¿verdad? Para cualquier logaritmo y las vamos a ir usando en los ejercicios que tenemos más adelante. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Si todo en orden, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces justo aquí tenemos ya uno para empezar a aplicar estas propiedades. Y lo que nos dice es aplique propiedades de logaritmos para simplificar la siguiente expresión. Entonces vean que tenemos un montón de sumas y restas de logaritmos y la idea es simplificar eso y tratar, en la medida de lo posible, de dejarlo como un único logaritmo. Ahora, algo importante, y para eso me voy a devolver un segundo nada más. Vean que las propiedades que enunciamos aquí, salvo por la última, que es la de cambio de base, mantienen los logaritmos con la misma base, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un cociente, un logaritmo de base b con un cociente, lo separo en la resta, ¿verdad? Pero manteniendo la misma base. Y si yo tengo una resta de logaritmos de la misma base, me puedo devolver a un solo logaritmo con cociente, pero respetando que sea la misma base. Entonces hay que tener cuidado con eso en el momento que aplicamos las propiedades. No puedo combinar logaritmos de bases diferentes, tienen que ser de la misma base. Entonces, por ejemplo, en este vean que todos son logaritmos naturales. Entonces no voy a tener ningún problema en aplicar las propiedades. Si tuviese un logaritmo una base diferente, pues entonces lo tengo que dejar aparte. Tengo que trabajar logaritmos de la misma base con la misma base. Muy bien, entonces vamos a ir resolviendo este. Este es el ejercicio 3N de la página 736 de la lista de ejercicios. Entonces vamos a ir simplificando. Entonces, bueno, vean que son bastantes términos. Podemos ir aplicando propiedades 2 a 2. Nos va a quedar en varios pasos, pero como es el primero, para ir haciéndolo como una propiedad a la vez. Y ya en la práctica, ustedes cuando estén resolviendo más ejercicios, pues pueden ir haciendo o aplicando varias propiedades de un solo, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo voy a iniciar con estos dos. Me fijo que es una suma, entonces la propiedad que me va a servir, y por aquí las pegué para ir siguiéndolo. Me fijo que tengo una suma de logaritmos y por ahí me puede servir esta propiedad. Vamos a la número 3. Pero entonces yo vengo y digo, ok, vean que en la propiedad 3 cada logaritmo no tiene ningún número que lo está multiplicando adelante. Y vean que yo en los míos sí tengo un 6 que multiplica el logaritmo natural de x más 3 y también tengo un 5 que multiplica el logaritmo natural. Entonces no puedo aplicar la propiedad de una vez. Tengo que lograr quitar este 6 y este 5 de adelante para poder aplicarlo. Pero entonces, bueno, yo me acuerdo, ok, si tenía un número que estaba multiplicando al logaritmo, hay una propiedad que me permitía pasar ese numerillo que está multiplicando al exponente del argumento. Entonces, ok, podemos primero aplicar esa propiedad. Vamos aquí a enumerarlas para referirnos más fácil. Puedo aplicar la propiedad número 5 y entonces voy subiendo todos esos valores que multiplican a los logaritmos a los exponentes. Entonces aquí me quedaría. Ahora sí, aquí me quedaría logaritmo natural de x más 3 y lo vamos a elevar entonces a la 6. Lo que hicimos fue llevarlo al exponente. Más, y aquí hacemos lo mismo, logaritmo natural de x menos 6 y ahora lo elevamos a la 5. Muy bien, y bueno, inicialmente me di cuenta de eso para poder aplicarla a la suma, pero ya que estamos pasando o aplicando esa propiedad número 5, la podemos aplicar a todos los que tengan numerillo multiplicando, ¿verdad? Entonces seguimos. Aquí me quedo con logaritmo natural de x más 3, ahora elevado a la 3. Logaritmo natural de x menos 6, elevado a la 4. Y el último no tenía, entonces lo escribo tal cual. Muy bien, entonces ahí lo que hicimos fue aplicar propiedad 5, voy a ponerlo.
Ahora sí, ya puedo aplicar entonces propiedad número 3 en esta suma de logaritmos que tenemos. Entonces me fijo, vean que tengo logaritmo en base b de x más 3 a la 6 y logaritmo en base b de x menos 6 a la 5, donde mi base en este caso es la e. Entonces quiere decir que esa suma yo la puedo escribir como un único logaritmo con la misma base, entonces mantengo el logaritmo natural y dice que se van a multiplicar los argumentos, entonces me quedaría dentro del logaritmo x más 3 a la 6 multiplicando a x menos 6 a la 5, porque era suma, ¿verdad? Entonces va con multiplicación. Y los demás los puedo ir bajando tal cual. Listo, muy bien. Entonces ahí ya aplicamos la de la suma. Ahora podemos ir tomando los siguientes dos, ¿verdad? Me quedó este logaritmo un poco más grande por todo el producto que hay en el argumento. Y ese lo puedo agrupar con el logaritmo natural de x más 3 a la 3. Y como lo separo una resta, entonces ahora me paso para más bien la propiedad 4. Y recuerdo que la resta me permite simplificar a un solo logaritmo con los argumentos que se estarían dividiendo. Entonces aquí vamos a aplicar propiedad 4. Ok, entonces me va a quedar un único logaritmo natural, pero ahora con cociente. Numerador me quedaría el argumento del primer logaritmo, es decir, ese producto que teníamos ahí. Muy bien, y en el denominador entonces me quedaría el x más 3 elevado a la 3. Y voy bajando los demás logaritmos, ¿verdad? Logaritmo natural de x menos 6 a la 4 y logaritmo natural de x a la 2 menos 3x menos 18. Y me voy a volver aquí, que este es igual a un 18, pero parece un 16. Ok, entonces todavía me quedan más restas a las que igual voy a poder seguir aplicando la propiedad número 4. Entonces vamos a ir haciendo esto. Voy a hacer nada más un poco de espacio por acá. Y bueno, antes de seguir aplicando la propiedad 4 que les mencionaba, preguntarles si hasta el momento hay alguna duda. Todo en orden, todo claro. Ok, voy a tomar el silencio como que sí. Muy bien, entonces nuevamente agrupamos dos logaritmos y nuevamente vamos a aplicar propiedad 4. Entonces nuevamente es resto, por eso estamos con la 4 y vamos a combinar esos dos logaritmos en uno solo con el cociente de sus argumentos. Ah, bueno, y algo que podríamos hacer como para ir escribiendo menos es simplificar. Vean que aquí tenemos un x más 3 en el numerador elevado a la 6 y abajo un x más 3 elevado a la 3. Entonces se cancelan los de abajo con 3 de arriba. Entonces arriba al final me quedaría solo x más 3 elevado a la 3 por x menos 6 elevado a la 5. Y en el cociente, bueno, ya no me quedaría el x más 3 elevado a la 3 porque lo simplifiqué.
con 3 de arriba. Y me quedaría el x menos 6 elevado a la 4 por la propiedad que estamos aplicando. Y nuevamente bajamos el otro logaritmo natural. Ahora, vean que aquí tenemos una cuadrática. Una cosa que podemos hacer es ir factorizando de una vez. Porque a la larga, cuando ya logremos combinar todo en un solo logaritmo, pues la idea es simplificar y cancelar lo que se pueda. Entonces, si yo lo factorizo, voy a tener factores lineales para ver qué puedo cancelar. Entonces, vamos a hacer una inspección por acá. Nos quedaría x por x y podemos usar 6 por 3, que nos daría 18. Y el término central está negativo, entonces le podemos poner el 6, el menos al 6, perdón. Muy bien, hacemos una comprobación rápida. Ven que tendríamos 3x menos 6x y eso al final nos daría menos 3x del centro. Entonces, sí podemos dejar esa factorización. Sería x menos 6 por x más 3. Y ahora sí, ya nos quedaron los últimos dos logaritmos. Nuevamente, agrupamos y aplicamos propiedad 4. Y bueno, adicional, vean que aquí podemos simplificar antes de hacer la última propiedad. Aquí tengo x menos 6 a la 4, entonces se cancelan con 4 de los de arriba. Al final me quedaría logaritmo natural. Bueno, todavía vamos a tener cociente. E igual mantengo el mismo x más 3 a la 3. Como acá cancelé, me quedó solamente un x menos 6 y dividido entre x menos 6 por x más 3. Y vean que ya tengo un solo logaritmo. Ya lo único que me queda es cancelar lo que pueda cancelar y ya habré logrado simplificar al máximo. Entonces vean que el x menos 6 se va con el x menos 6 y el x más 3 de abajo se va con uno de los de arriba. Entonces al final me queda nada más logaritmo natural de x más 3 a la 2. Y listo, entonces vean que pasamos de una expresión que tenía varias sumas y restas de logaritmos a poder reescribirlo o reexpresarlo como un único logaritmo. Entonces ahí yo puedo cancelar así como usted lo hizo, y no pasaría nada, aunque tenga exponentes 6 y 5 o 5 y 4. Sí, sí, no hay problema. Estaríamos usando la ley de potencia, ¿verdad? Que es conservar la base y restar los exponentes. Solo que, digamos, un poco más directo. Pero sí, sí, no hay problema de simplificar. Siempre y cuando sea el mismo factor, ¿verdad? Y todo esté en términos de producto. Ok. Y esa queda la respuesta así. Sí, correcto. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo más de propiedades, pero ahora un poquito diferente. Ahora vamos a partir de un único logaritmo y la idea es utilizar las propiedades para expandir la expresión. Estamos igual en uno de la lista de ejercicios de la página 736, estamos en el ejercicio 4D. ¿Se puede devolver un tirito al ejercicio anterior? Porfa. Claro, sí, claro. Esto es para tomar una captura. Listo, Este, gracias. claro, con gusto. Ok, entonces, vamos es a expandir. Voy a mover esto un poquito.
Muy bien, entonces igual, como les decía, ahora vamos a usar propiedades, pero no para simplificar, sino para expandir. Entonces les pregunto, así en esa expresión que tenemos, ¿verdad? Es el logaritmo natural. ¿Cuál sería la primera propiedad que podríamos aplicar como para empezar a ir separando? ¿O cuál la aplicarían de primero? Voy igual a enumerarles. La 4, profe. Ok, exactamente, ¿verdad? Porque lo que tenemos es un cociente, ¿verdad? Eso es como lo más externo. Y entonces podemos ir separando inicialmente en recta. Entonces, esto sería igual al logaritmo natural del numerador, ¿verdad? Lo que tenemos arriba, es decir, x a la 4 por raíz de x menos 1, menos porque estamos justamente en propiedad 4, logaritmo natural de lo que está en el denominador, ¿verdad? Entonces, en este caso, perdón, de 4x menos 3. Y aquí aplicamos propiedad 4. Muy bien. Y ahora lo que sigue es, en cada uno de los logaritmos que logramos separar, ver si a lo interno podemos aplicar más propiedades. Un detalle importante, vean que teníamos logaritmo natural, entonces la separación de la resta que hice, ambos logaritmos tienen que mantener la misma base, entonces sigue siendo logaritmo natural. Y les pregunto, en este primer logaritmo que tenemos por acá, de x a la 4 por raíz de x menos 1, ¿qué propiedad podríamos aplicar? ¿Con cuál seguimos? Está difícil. No podríamos aplicar una 7. Ok, una 7 se puede aplicar. Si necesitáramos como ajustar la base, por así decirlo. Pero como Ah, acá mantenemos bases iguales, por ahí podríamos irnos más bien por el producto que tenemos acá a lo interno. Pero como está multiplicando x a la 4 por la raíz, bien podría separar este en una suma de logaritmos. Pero entonces, por ejemplo, me quedaría logaritmo natural de x a la 4 solito, porque el producto es el que me separa, ¿verdad? Más logaritmo natural de la raíz de x menos 1. Y también podríamos valorar qué otra se podría aplicar aquí en el logaritmo natural de 4x menos 3. El detalle es que aquí ya no tenemos, por ejemplo, productos o cocientes que podamos separar. Tampoco tenemos como algún argumento, algún exponente en el argumento que podamos pasar a multiplicar. Entonces ya en este, como que ahí quedaría. Ya no tenemos ninguna otra propiedad para aplicar aquí en el 4x menos 3. También hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando estamos expandiendo, llega un punto en el que ya no podemos hacer nada más y está bien. O sea, hasta ahí lo dejamos. Como en el caso de este logaritmo de 4x menos 3. Ahora, todavía podríamos seguir con los otros porque vean que, por ejemplo, este logaritmo de x a la 4 si tiene un exponente que yo podría valorar, pasar a multiplicar el logaritmo, ¿verdad? Entonces, este 4 que tenemos por acá puede caer a multiplicar. Entonces, vamos a hacerlo en el paso siguiente. Daría 4 logaritmo natural de x. Y en este segundo, que tenemos una raíz, no vemos el exponente tan explícito, pero recuerden que yo podía pasar de notación radical a notación de potencia. Entonces, esto sería lo mismo que tener logaritmo natural de x menos 1, todo eso elevado a la 1 medio. ¿Se acuerdan que es en el exponente iría el 1 aquí, que al que está elevado todo el x menos 1? Y en el denominador iba el índice de la raíz, que cuando no teníamos nada, pues era una raíz cuadrada. Entonces, por eso me queda x menos 1 elevado a la 1 medio. ¿Y para qué hacemos esa transformación? Para poder eventualmente
pasar ese exponente a multiplicar el logaritmo, ¿verdad? Y dejarlo lo más simplificado posible. Y el resto, pues lo vamos bajando. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí aplicamos propiedad 3, que se me había olvidado ponerla, la del producto a la suma. Y aquí aplicamos la propiedad 5. Y bueno, ya por último, lo que nos falta es aplicar la propiedad 5 una vez más. El 1/2 que está como exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces me queda 1/2 por logaritmo natural de x menos 1. Entonces aquí nada más destacar que aplicamos propiedad 5. Y bueno, ya entonces así nos quedaría el resultado de esto. Vean que ya a lo interno de los argumentos tenemos expresiones lineales, ya no podemos descomponer más y no nos quedó ningún exponente que pudiéramos pasar pues, a multiplicar adelante. Entonces ahí ya podríamos finalizar el ejercicio. Voy a dejarlo por acá un momento, me dicen si hay dudas en algún paso y si no, entonces vamos continuando. En el chat no hay dudas. Ok, bueno, ahora vamos a ver un par de características de la función logarítmica y ya después de eso nos vamos a entrar en la parte de las ecuaciones logarítmicas. Entonces, bueno, para hablar de las características, nada más recordar un poco que la forma de la función es logaritmo en base b de x, donde la base era un número positivo distinto de 1 y el argumento tenía que ser un número positivo. Entonces, una de las características es que el gráfico contiene los puntos 1,0 y b,1. Entonces, vean que la gráfica de la función va a intersecar el eje x en 1. De la gráfica estándar, ¿verdad? Cuando tenemos logaritmo en base b de x con b cualquier base, ¿verdad? Pero que el argumento es x. Y también va a contener el punto b,1. Ahora, ¿por qué contendría el punto b,1? Vean que estaríamos tomando b como la coordenada en x. Entonces, en el momento que evaluamos, f de b sería logaritmo en base b de b, justamente. Porque estaríamos evaluando b en la x de la función. Y por la propiedad habíamos visto que el logaritmo en base b de b era igual a 1. Entonces, por eso es que contiene el par ordenado b,1. Ahora, la monotonía depende del valor de su base. Eso lo vamos a retomar en la siguiente lámina. Y vamos a ver que dependiendo del valor que tenga la base va a ser creciente o decreciente. Otra característica es que su dominio es R más, ¿verdad? Todos los reales positivos, por lo que les comentaba de que el argumento es un número positivo siempre. Y el ámbito sí es todo R, ¿verdad? Todos los números reales. Y una última característica es que es una función biyectiva, porque justamente es la inversa de la exponencial, entonces también tiene que ser una función biyectiva. Ahora, la monotonía va a depender del valor de la base. Entonces, vamos a decir que una función logarítmica es creciente siempre que la base sea mayor que 1. Y va a ser decreciente siempre que la base sea un número entre 0 y 1. Y bueno, por la forma que tiene la función logarítmica, cuando es creciente, su gráfica sería de esta forma. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poco mejor. Y cuando es decreciente, entonces vendría siendo
Vamos a girar esto un poco. Bueno, más o menos ahí la forma. Ahora les pongo unas que traía previamente. Entonces, creciente, base mayor que 1, decreciente, base entre 0 y 1. Vean que no está haciendo en ningún momento igual a 1 porque dijimos que la base no puede ser 1 y tampoco está haciendo un número negativo. Ahora bien, entonces vamos a ir agrupando, bueno, clasificando más bien cada una de estas funciones en si es creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo natural de x, ¿qué tipo de monotonía tendría? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. No, perdón, creciente. Creciente, exactamente. Porque nuestra base era e y e es mayor que 1, entonces creciente. Ahora, en el segundo ejemplo, que tenemos logaritmo en base 0.41 de x, ahí sí tendríamos entonces una que es decreciente, porque la base es 0.41, ¿verdad? Que está entre 0 y 1, entonces cumple ser decreciente. Luego tenemos logaritmo de x, en este caso entonces tendríamos creciente o decreciente. Creciente, base 10. Creciente, exactamente, base 10. Y por último, logaritmo en base 213 de x, en este caso igual, creciente, porque vean que la base, pues explícita ahí está, 213, y también es mayor que 1. Ok, y ahora sí, entonces vamos a entrar en la parte de ecuaciones logarítmicas. Ahora, las ecuaciones logarítmicas son en las cuales la variable se encuentra en el argumento de un logaritmo o en el argumento de, o en varios argumentos de logaritmos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo varias técnicas para resolver las ecuaciones logarítmicas. Y al final, un último ejemplo, vamos a ver cómo se pueden también usar logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales. El martes pasado, para que se dio la función exponencial, se resolvieron varios ejemplos aplicando leyes de potencias y demás para poder igualar bases y eventualmente cancelar. Hay algunos casos en los que realmente no se logra llegar a igualar esas bases y en esos casos en específico los logaritmos nos ayudan a resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de ecuaciones logarítmicas y al puro final vamos a retomar una ecuación exponencial que se resuelve con logaritmos. Muy bien, entonces, bueno, las que traje por acá son igual de la lista de ejercicios de la página 737. Este en particular es el ejercicio 6A. Y debemos determinar el conjunto solución de logaritmo en base 5 de x más 1 igual a 3. Entonces, en este primer ejemplo, vean que de un lado del igual tenemos un único logaritmo y del otro lado del igual, perdón, tenemos una constante. Entonces, en este tipo de casos, una forma de resolver que es bastante conveniente es pasarnos a la notación exponencial con la formulita que vimos al puro inicio, ¿verdad? Por el hecho de tener solo un logaritmo igualado a una constante. Entonces lo que vamos a hacer es transformar a notación exponencial. Recuerden, conservábamos la base, que en este caso es 5, y elevábamos al resultado, que en este caso es 3, y eso lo igualábamos a lo que estaba en el argumento, que en este caso es x más 1, ¿verdad? El 9 romano que hablábamos al inicio. Entonces vean que en esta forma exponencial ya me queda más sencillo resolver. Me queda una ecuación lineal donde yo puedo despejar directamente la variable x. Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo resolvemos. 5 a la 3 sería 125. Y bueno, para despejar la variable, el más 1 que está sumando pasaría a su operación contraria, que es la resta. Entonces, 125 menos 1 me quedaría igual a x. Y efectuando esa resta, entonces 125 menos 1 me quedaría 124. Entonces, ahí encontré una posible solución. Ahora, ¿por qué digo posible solución?
En las ecuaciones logarítmicas siempre tenemos que devolvernos a verificar si esa solución en efecto funciona. ¿Por qué? Porque la función logarítmica tiene un dominio restringido, ¿verdad? Entonces, chances hay de que ese valor que yo encontré como solución podría no pertenecer al dominio de la variable. Entonces, hay dos formas. Ustedes podrían o determinar primero el dominio máximo de la función y ver si la solución está dentro de ese dominio máximo. O pueden simplemente resolver la ecuación y al final probar la solución. Cualquiera de las dos formas es válida. En este caso, voy entonces a hacer la prueba de la solución para verificarlo. Entonces, por acá ponemos la prueba y sería, pues, sustituir el 124. Entonces sería calcular logaritmo en base 5 de 124 más 1. Y lo que quiero ver es si eso me daría como resultado 3. Entonces es cuestión nada más de que lo reemplacemos en la calculadora. Sería logaritmo en base 5 de 125. Y si alguien lo hace por ahí, me confirma si nos daría el resultado 3 para ver si la igualdad es verdadera. ¿Qué tal? ¿Alguno o alguna lo evaluó? A mí me da 2,09. 2,09. Acá. ¿Alguien más obtuvo 2,09? ¿Alguien tuvo uno diferente? Voy a ponerlo yo también por acá. Me está dando acá 3. No sé si tal vez sea un detalle con la base o algo por el estilo, pero sí me está dando 3 por acá. Profe, a mí también me dio 3. Ok, muchas gracias. Sí, sería tal vez revisar un detalle, si fue algún numerillo, algún detalle como en la base, pero en efecto sí debería darnos 3. Y como el logaritmo en base de 5 de 125 nos da 3, que es igual al 3 que teníamos del lado derecho, entonces sí pertenece al conjunto solución, ¿verdad? Sí forma parte del dominio de la variable. Entonces aquí ya lo único que nos faltaría es concluir que el conjunto solución es el que contiene el 124. Ahora, ¿qué pasa si evaluamos y nos da diferente? Ahí diríamos que entonces no es solución de la ecuación. Y en este caso, como era solo un valor, si no es solución, pues la solución o el conjunto solución sería el conjunto vacío. O sea, entonces, siempre es muy importante hacer la prueba aprovechando el espacio. Em, Recuerden que para efectos de evaluación, si en algún momento hubiese que resolver una ecuación logarítmica, es importante que esté la prueba en el ejercicio. Recuerden que si es un ejercicio de desarrollo, pues sí se requieren todos los pasos. Entonces es importante que esa verificación esté. O, si no quieren hacer la verificación, que esté el proceso de calcular el dominio de la variable, que también es válido. Pero bueno, alguna de los dos métodos debería estar explícito. Muy bien, entonces, este era un primer ejemplo. Vamos a ver otro más. Y este es el de la página 737 y es el ejercicio 6K.
Entonces, igual es determinar el conjunto solución de esta ecuación logarítmica. En este caso, vean que sí se ve un poquito diferente. La primera solo teníamos un logaritmo y una constante. Entonces, era muy sencillo hacer el cambio a notación exponencial. Aquí se complica un poquito porque del lado izquierdo tengo una resta de logaritmos. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? En ese tipo de ecuaciones donde haya varios logaritmos de un lado, la idea es aplicar las propiedades para simplificar, ¿verdad? Y ver si lo podemos reescribir como un solo logaritmo y pues ahí ya me quedaría más sencillo aplicar esa notación, ese cambio a notación exponencial. Entonces, me fijo, vean que son dos logaritmos de la misma base, en este caso no está escrita, entonces sabemos que son logaritmos en base 10 y se están restando, entonces yo digo, bueno, puedo usar aquella propiedad que me cambiaba la resta del logaritmo como el logaritmo del cociente de los argumentos. Entonces lo aplicamos acá. Aquí me quedaría entonces logaritmo igual en base 10 y como es una resta, entonces sé que va a ser un cociente. En el numerador tendría yo el x más 1 y en el denominador tendría el x menos 1. Y me queda igual, igualado a 3. Ahora sí, ya tengo un único logaritmo igualado a una constante y entonces pues podemos aplicar este cambio a notación exponencial. Recuerdo acá que esto es base 10, voy a escribirlo solo para efecto de hacer el cambio. Entonces manteníamos la base 10, nos quedaría ahora elevado a la 3 y todo eso igualado al argumento del logaritmo, que en este caso es un cociente, x más 1 sobre x menos 1. Y pues ahora entonces seguir despejando, vean que ya quitamos la parte de los logaritmos, entonces ya lo podemos trabajar como alguno de los tipos de ecuaciones que conocemos. Nada más regálenme un segundo, ya regreso y continuamos. Listo, ya de vuelta. Y entonces, pues ahora vamos resolviendo. Una cosa que podríamos hacer es este x menos 1, que está dividiendo acá del lado derecho, lo podemos pasar a multiplicar con el 10 a la 3. Y entonces ya me va a quedar todo eh, a nivel de numerador. Entonces voy a pasarme para acá. Hacemos 10 a la 3, que en este caso sería 1000. Y pasaríamos a multiplicar el x menos 1. Recordar igual mantenerlo en paréntesis porque el x menos 1 multiplicaría el 1000, ¿verdad? Entonces el 1000 tiene que distribuir con la x y también con el menos 1. Y eso me quedaría igualado a x más 1. Y ahora sí, entonces distribuimos, como les decía, me quedaría 1000 por x, que sería 1000x, menos, o bueno, 1000 por menos 1, que me daría menos 1000. Y todo es igualado a x más 1. Ahora si ven que es una ecuación lineal, podemos agrupar variables de un lado, constantes del otro. Entonces me voy a dejar por aquí el 1000x y me traigo la x del lado derecho a restar. Y del lado derecho me quedaría el 1 y el menos 1000 que estaba restando del lado izquierdo, entonces pasaría a su operación contraria, que es la suma, perdón. Y bueno, me quedaría entonces 999x igual a 1001. Ya por último, entonces el 999 estaba multiplicando y vendría para acá a dividir. Y entonces ya tenemos que entonces x sería 1001 entre 999. Ahora, ¿qué sería lo único que nos falta ya para poder concluir el ejercicio?
Hacer la prueba. Exactamente, ¿verdad? No puedo concluir si eso no es solución hasta que no efectúo la prueba. Muy importante. Muy bien, o sea, voy a escribir la igualdad que teníamos por aquí. Y ahora sí, entonces, todo este valor, el 1001 entre 99, tendríamos que reemplazarlo en ambas x y ver si esa resta de logaritmos me da igual a 3, ¿verdad? Esa es la pregunta, ver si es igual a 3. Igual esto sería de evaluar en la calculadora y en efecto esta resta y al sustituir el 1001 sobre 999 debería darnos que en efecto 3 es igual a 3. Y por tanto, sí sería solución de la ecuación. Y pues ya lo único que nos falta entonces es concluir que el conjunto solución es 1001 sobre 999. Ok, entonces solo para retomar, cuando tengamos tal vez de un lado varios logaritmos, en este caso eran solo dos, pero podrían ser eh, dos o más. La idea es aplicar propiedades para simplificar el logaritmo, tratar de dejar solo uno y poder transformar o, bueno, llevar a notación exponencial. Esto cuando del otro lado del igual tenemos una constante, que es lo que ha pasado en estos dos casos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo más. Bueno, antes de continuar, no sé si había alguna consulta en este ejemplo de acá. Pues para probar, hacer la prueba ahí, yo nada más dejo el logaritmo afuera, ¿verdad? Entonces, 1001 sobre 999 más uno menos 1001 sobre 999 menos uno igual a 3. Ajá, correcto. Ah, Sí, logaritmo para adentro pones los paréntesis, pero sí serían dos logaritmos. Em, el que tiene todo el 1001 sobre 999 más uno menos y el otro logaritmo que tendría lo mismo pero con resta. No sé si sigue por ahí la consulta, si te respondí lo que era. sí, sí, está bien, Ok, voy a perfecto. intentarlo. Sí, gracias. Dale, dale. Profe, tiene el micrófono silenciado. No, silenciado, no. Puedes hablar, ¿vale? Sí, sí, ya casi vemos este. Ok. Ok, muy bien. Vamos a continuar con este otro y vean que este también se ve un poquito diferente porque tenemos
dos logaritmos del lado izquierdo, pero también tenemos un logaritmo del lado derecho. Entonces, esto se trabaja, o la idea de esto es trabajarla un poquito diferente. Y acá, para resolver este tipo de ecuaciones, vamos a usar la inyectividad de la función logarítmica. La inyectividad de la función logarítmica lo que nos dice es que si yo tengo el logaritmo en base b de x igualado al logaritmo en base b de y, esto pasa si y solo si x es igual a y, ¿verdad? Porque como es inyectiva, una preimagen tiene una única imagen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la imagen de x bajo la función logaritmo en base b y la que es igual a la imagen de y en la función logaritmo en base b, la única forma de que eso pase es que x sea igual a y, o sea, igualar los argumentos. ¿Qué es lo que uno coloquialmente dice? Ok, cancelo los logaritmos e igualo los argumentos, ¿verdad? X igual a y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Dejar un único logaritmo del lado izquierdo, del lado derecho ya tenemos solo uno, y como todos tienen la misma base, entonces yo podría eventualmente llegar a cancelarlo. Eso sí, este, yo los puedo cancelar cuando es solo un logaritmo del lado izquierdo, un logaritmo del lado derecho y tienen la misma base. Entonces tengo que tener cuidado con cumplir todos los requisitos para poder aplicar esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá del lado izquierdo, vamos a aplicar aquella propiedad que la suma me simplifica en un único logaritmo que multiplica los argumentos, ¿verdad? Entonces vean que las propiedades son muy importantes y las vamos a estar usando bastante seguido en los ejercicios de ecuaciones. Entonces, aquí me quedaría un solo logaritmo igual en base 11, pero con el producto de los argumentos. Entonces me quedaría x por x más 3. Y eso va a estar igualado a 2 por logaritmo en base 11 de x más 1. Pero ojo aquí, vean que en la propiedad no hay ningún número que está multiplicando el logaritmo. Entonces podemos aprovechar de una vez este paso y este 2 que está multiplicando el logaritmo lo podemos pasar al exponente del argumento. Porque ya hemos visto que había una propiedad que hacía eso. Entonces de una vez lo podemos hacer. Me quedaría logaritmo en base 11 de x más 1 elevado a la 2. Y ahora sí, vean que ya tiene esta misma forma. Tengo un único logaritmo del lado izquierdo, un único logaritmo del lado derecho, y los dos tienen la misma base. Entonces, en efecto, yo podría, como decíamos coloquialmente, cancelar esos logaritmos e igualar los argumentos. ¿Verdad? Que x por x más 3 va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Y de ahí empiezo a resolver. Ahora, en el fondo, ¿verdad? La propiedad se cumple por la inyectividad de la función logarítmica, ¿verdad? Y sabemos que es inyectiva porque es biyectiva, ¿verdad? Entonces es inyectiva y sobreyectiva. Y ahora sí, una vez que ya logré simplificar esos logaritmos, ahora trabajo esto como una ecuación de las que ya sabemos resolver. Sería ir simplificando, no sé, tal vez nos quede cuadrática o tal vez inclusive lineal, entonces vamos a ir resolviendo. Aquí habría que distribuir x por x, que me daría x al cuadrado, x por 3, que me daría 3x. Y del lado derecho, pues la fórmula notable. Entonces, tener cuidado de aplicarla. Recuerden que era el primero a la 2, es decir, x a la 2, más 2 por el primero por el segundo, es decir, 2 por x por 1, más el segundo a la 2, que es 1 a la 2. Y pues aquí seguimos resolviendo. Del lado derecho me quedaría x al cuadrado, 2 por x por 1 sería simplemente 2x y 1 al cuadrado que sería 1. Entonces vean que el x al cuadrado se nos va a cancelar en ambos lados. Y como lo que nos va a quedar es lineal, entonces podemos traernos todas las variables de un lado, constantes del otro y despejamos. Entonces me quedaría, vamos a hacer mejor esta línea. Me quedaría 3x menos 2x igual a 1. 3x menos 2x sería 1x y entonces de una vez ya me queda x igual a 1. De nuevo, ya tengo la posible solución. Lo único que me falta es hacer la prueba para ver, para concluir si en efecto es o no es solución de la ecuación. Entonces,
vamos a hacer la prueba aquí a la par. Y sería entonces logaritmo en base 11 de x, es decir, logaritmo en base 11 de 1, más logaritmo en base 11 de x más 3, es decir, de 1 más 3. Y queremos saber si eso es igual a 2 por logaritmo en base 11 de x más 1, es decir, de 1 más 1. Y bueno, la estrategia que podemos hacer aquí es evaluar lo que hay en el lado izquierdo, anotamos el resultado, luego evaluamos lo que está en el lado derecho, anotamos el resultado y los comparamos. Entonces vamos a ir evaluando esto, vamos a ver. Y bueno, de momento en el lado izquierdo tuve 0.5781. Bueno, pongámoslos todos, 29, 65, 26. Y ahora entonces habría que también evaluar el lado derecho. Y me está dando el mismo resultado, ¿verdad? 57, 81, 29. Entonces sí se cumple la igualdad y por tanto ese x igual a 1 sería solución de la ecuación. Entonces lo único que nos falta es concluir que el conjunto de solución es 1. Ok, muy bien. No sé si hay dudas por acá con este. Ok, creo que de momento no. Profe, Y tenemos un ejemplo más de ecuaciones logarítmicas. Bueno, en realidad, esta era la que les comentaba al inicio, que es una ecuación exponencial, pero que no se logró, digamos, o que no se podría llegar a igualar las bases, ¿verdad? Para igual aplicar la inyectiva a la función exponencial. Y entonces profe, lo que hacemos una es consulta. utilizar logaritmos. Ajá, dime tú. Cuando uno hace la prueba, se sustituyen las x por el valor que me dio. Es así. En la prueba, Ajá. O sea, se sí, sustituye la x por el valor. exactamente. Como acá el valor que nos había dado era x igual a 1, entonces en todas las x de acá las íbamos a reemplazar por 1. Ah, ok. Gracias. Claro, con gusto. Listo, entonces, bueno, les comentaba, esto realmente es una ecuación exponencial y con los métodos que se tenían en ese momento, pues no se lograba resolver. Y ahora sí, ahora que tenemos todo el conocimiento de la parte de los logaritmos, la podemos resolver. Ahora, esencialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Muy bien, lo que vamos a hacer en estos casos cuando tenemos una exponencial en la que no logramos igualar las bases es aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Eso se puede hacer. Se mantiene la igualdad, solo estoy aplicando función logarítmica a ambos lados. Y uno puede aplicarla en cualquier base, ¿verdad? No es como que tenga que ser una base en específico. Eso sí, en ambos lados tengo que aplicar el logaritmo con la misma base. No se vale que yo aplique el logaritmo a la izquierda con base 3 y el logaritmo a la derecha con base 5. O sea, tiene que ser la misma base. Pero uno puede elegir la base que guste. Entonces, sí hay formas de elegir tal vez una más conveniente que la otra. Por ejemplo, vean que aquí la potencia que tenemos del lado izquierdo es un 2 y del lado derecho es un 6. Entonces, algo más conveniente puede ser aplicar logaritmo en base 2 o logaritmo en base 6 para que en el momento que la base me quede igual al argumento, pues eso va a ser 1. Entonces, esa es una opción. O pueden aplicar cualquier otra base y de igual forma van a llegar al resultado. Entonces, en este caso, voy a aplicar base 2. Voy a escribirla nuevamente, un poco más separada para que podamos aplicar la función. Ahora bien, entonces, en igualdad, del lado derecho voy a aplicar logaritmo en base 2 del argumento que tengo y del lado derecho igual, logaritmo en base 2 de 6. Esto es lo que les comentaba, esta base tiene que ser la misma. No se vale, por ejemplo, que yo aquí ponga 2 y aquí ponga 6. Eso sería incorrecto. Tiene que ser la misma base para mantener la igualdad. Y a partir de ahí resolvemos. ¿Cuál es la estrategia? Como este es logaritmo en base 2 de argumento 2, eventualmente eso se va a hacer 1. Y entonces quito uno de los logaritmos. Ahora, el objetivo igual es poder bajar lo que está en el exponente. Y los logaritmos tienen esa propiedad, ¿verdad? Yo puedo hacer que el exponente del argumento pase a multiplicar al logaritmo. Y de esa forma, como que bajo la variable y puedo seguir resolviendo. Entonces aquí me quedaría x menos 3 multiplicando al logaritmo en base 2 de 2. Y esto es lo que les decía, que la propiedad me dice que esto se hace 1. Y del lado derecho, pues mantengo el logaritmo en base 2 de 6. Ahí sí no, pues eso es un valor numérico, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 6. Entonces así quedaría. Entonces a la izquierda me quedaría únicamente x menos 3 igualado ahora al logaritmo en base 2 de 6. Y pues la esencia sigue siendo la misma, ¿verdad? Despejar el valor de x. Entonces aquí podemos pasar este 3 que está restando a sumar al otro lado. Entonces me quedaría Profe, logaritmo en base 2 de 6. Dime tú. ¿dónde salió ese 1? Este 1 es por la propiedad. Si yo tengo logaritmo en base b de b, esto es igual a 1. Entonces, como aquí la base es 2 y el argumento es 2, todo esto se cambia por un 1, por propiedad. Bueno, ese 1 es parte de la propiedad de las propiedades de las funciones logarítmicas. Es correcto. Entonces, digamos que al final te Bueno, hubiese quedado x menos 3 por 1, pero bueno, seguiría siendo x menos 3, entonces por eso solo el x menos 3. estoy bien, profe, gracias. Pero con gusto. Ok, y entonces ya aquí tenemos la solución, ¿verdad? Porque x sería igual a ese valor. Entonces sería logaritmo en base 2 de 6 más 3. En estos casos, ¿verdad? Donde aplicamos logaritmo, las soluciones siempre se van a ver de esta forma. Siempre me va a quedar un logaritmo ahí. Si uno quisiera, puede dar la aproximación decimal, pero es mejor dejarlo en términos de logaritmo como para mantener la respuesta más exacta. Pero cualquiera de las dos opciones es válida, ¿verdad? Pero sí,
natural o normal que quede la expresión como en términos de logaritmo. Ahora, ¿qué es lo que no debería pasar? La solución no debería tener ninguna variable. Vean que aquí todo es numérico. Logaritmo en base 2 de 6 más 3. No se vale, ¿verdad? Que en algún logaritmo quedara una variable X. Porque en ese caso si no sería una solución numérica. Entonces nada más tener cuidado con ese detalle. Sí hay que despejar la X. Pero bueno, la respuesta va a quedar en términos de algún logaritmo. Igual, si ustedes meten eso en la cálculo, logaritmo en base 2 de 6 más 3, la aproximación decimal, ¿verdad? Es 5,5849. Entonces, sí sabemos que sí es valor numérico. Ok, muy bien, entonces, Profe, esta era una... Sí, dime tú. ese 6 más ese 3 no se puede sumar. No, porque el 3 está fuera del argumento del logaritmo. Si estuviera dentro, sí se podría sumar, pero como fue el 3 que pasamos a sumar del otro lado, sí queda por fuera de ese logaritmo. Ah, ok, está bien. Gracias. Claro, con gusto. Ok, bueno, eso con la parte de ecuaciones. Vean que vimos varias ecuaciones logarítmicas como tal y también una aplicación de los logaritmos para resolver ecuaciones exponenciales. Otra parte que quería que viéramos es lo de transformaciones a la gráfica de la función logarítmica. ¿Verdad? Al igual que hemos trabajado transformaciones o traslaciones de otras funciones, con la función logarítmica también podemos aplicar lo mismo, ¿verdad? Partir de la gráfica estándar y para graficar una función logarítmica que haya tenido transformaciones, pues podemos ir trasladando esa gráfica estándar en los movimientos que nos indiquen las transformaciones. Entonces, la estándar, como les comentaba, sería logaritmo en base b de x. Ya cuando uno compone, ¿verdad? Que dentro del logaritmo hay alguna otra función o le estoy sumando o restando algo a la función como tal, entonces ya la gráfica se estaría moviendo. Esa gráfica estándar se estaría desplazando en el plano cartesiano. Y entonces vamos a ver el ejemplo de algunas de esas transformaciones para esta función en específico, que sería logaritmo en base 3 de x más 2 más 4. Nada más, denme un segundo para traerme uno de estos. Aquí arriba me faltó. Para graficarlo un poco más sencillo. Muy bien, y antes de ver la transformación, entonces, hablemoslo un poco como en general. Vamos a tener dos transformaciones, las verticales y las horizontales. La vertical está por el cambio que tenga yo aquí a lo interno. Pero em, si tengo un h es positivo, voy a desplazar h unidades a la izquierda. La derecha, perdón. Y si mi h es negativo o menor que 0, entonces desplazo h unidades a la izquierda. Ese me da entonces el desplazamiento horizontal. Y el k, el que me va a dar es la transformación vertical. Entonces, si el k es positivo, entonces muevo k unidades hacia arriba. Y si el k es negativo, entonces muevo k unidades hacia abajo. Entonces, la idea es usar eso para ir graficando la función que tenemos acá, que sería el logaritmo en base 3 de x más 2 más 4. Muy bien, entonces, lo primero, vean que tenemos base 3
es mayor que 1. Entonces, tenemos una función creciente. Eso es importante para poder graficar la estándar. Entonces, recuerden que la creciente, la estándar, iba más o menos, vamos a ver si me sale esto. Es más o menos así. E intersecaba aquí en 1,0. ¿Se acuerdan que esa era la intersección con X? ¿Ok? Y entonces, a partir de ese estándar, vamos a ir haciendo los movimientos para graficar la de X más 2 más 4. Regálenme un segundo y ya la graficamos. Ok, muy bien, entonces, ahora sí. Esta función f la podemos reescribir como logaritmo en base 3 de x menos menos 2 más 4. Ahora, ¿por qué lo cambiamos con menos menos? Porque vean que la fórmula está con x menos. Entonces, este menos es de la fórmula y eso me deja ver quién sería mi h. Mi h es menos 2, menor que 0. Entonces, quiere decir que las dos unidades que lo voy a mover serían hacia la izquierda, porque el h está siendo un número negativo. Entonces, si yo tengo mi función que interseca en 1,0 y me voy a mover 2 unidades a la izquierda, en una caigo a 0 y en la otra caigo a menos 1. Entonces, digamos que ahora la gráfica tendría la misma forma que la estándar que grafiqué en negro, pero con 2 unidades a la izquierda. Y luego tendría la traslación vertical. Aquí estoy sumando 4 unidades, entonces mi K sería 4, y como está sumando positivo, sería mover las 4 unidades para arriba. Entonces pensemos más o menos que ahora, perdón, regálame un segundo para ver si puedo hacerlo un poco diferente. Bueno, ahí vamos a continuar. Vean que estaría subiendo 4, entonces menos 1 que iba alineado con 0, ahora iría alineado con 4.
Y por ahí entonces la misma formita, pero esas 4 unidades más arriba. Y ahí ya estaría toda la transformación completa. Recuerden, cuando estamos graficando con traslaciones, yo me baso en la gráfica estándar y a esa le voy haciendo los movimientos. Entonces, para resumir las transformaciones que hicimos acá, sería 2 unidades vertical, ¿verdad? Hacia la izquierda y 4 unidades, perdón, esas son las horizontales, ahí me disculpo. 2 unidades horizontalmente, ¿verdad? Y 4 unidades verticalmente hacia arriba. Ese es el resumen de las transformaciones y pues ya también la parte de hacerlo en la gráfica. Bueno, y por último, las transformaciones que quedan pendientes son las reflexiones con respecto a los ejes. Entonces, para tomar de ejemplo la estándar creciente, llamémosle aquí que B es mayor que 1. Entonces, las reflexiones se dan cuando multiplicamos por el negativo. Entonces, tenemos 2 formas de hacerlo. Vean que en esta columna central estamos multiplicando el menos por toda la función logarítmica. Pero al menos me queda, digamos, como afuera del logaritmo. Cuando multiplico por un menos delante de la función logarítmica, voy a hacer una reflexión con respecto a x. Y por el contrario, cuando multiplico el menos dentro de la variable de la función, vean que aquí el menos está dentro del logaritmo, acompañando a la x, entonces la reflexión la estoy haciendo con respecto al eje y. Que bueno, también en el libro le llaman simetría. Entonces, aquí voy a hacer la estándar, hagámoslo con el ejemplo de la función creciente. Con la decreciente pues aplica igual, pero con la forma diferente. Bien, entonces esa es la estándar y como estoy multiplicando el menos por fuera, estaré haciendo una reflexión con respecto al eje X. Entonces, la transformación me quedaría, vamos a ver si me sale. Entonces, piensen que si cerráramos, digamos, el plano cartesiano con respecto a X, la reflexión, o sea, las gráficas quedarían una sobre la otra, ¿verdad? Si lo cerramos de arriba hacia abajo. Y más bien cuando tenemos el menos a lo interno, vamos igual a hacer la estándar creciente. Si multiplico por el menos dentro de la variable, la reflexión va a ser más bien con respecto al eje Y, como si yo cerrara la hoja sobre el eje Y. Entonces, la función me quedaría simétrica o reflejada en el cuadrante 3 y 4. 2 y 3, perdón. Entonces, me quedaría algo así. Era como que si yo cierro, se calzaría una sobre la otra. Ahí no me van a calzar tan exactos porque están ahí medio torcidillas, pero esa es la idea, ¿verdad? Si al menos está afuera, reflejo con respecto a X, y si al menos está dentro del logaritmo, reflejo con respecto a Y. Y entonces sí cubrimos las transformaciones, ¿verdad? Las que sean verticales, horizontales, o las simetrías o reflexiones con respecto a los ejes coordenados. Y bueno, eso era lo último que traía, que retomáramos de la sección 6.2. Entonces, pues abro este espacio también por si quieren que veamos algún ejercicio en específico, algún ejemplo eh, que tengan por ahí que quieran ver, o si no, entonces puedo tomar algunos otros de la lista de ejercicios, pues vamos a ir resolviendo. Entonces abro espacio, no sé si quieren ver alguno en específico.
creo que no. Entonces, les pregunto, creo que nos da tiempo de ver un ejemplo más. No sé si prefieren algo de propiedades, algo de ecuaciones, preferencias, no se pueden poner ahí por el chat si no quieren abrir micrófono y elegimos alguna de esas. Profe, si quiere de propiedades. Propiedades, ok, perfecto. Entonces, vamos a buscar alguna. Profe, Ok, ¿verdad que ya la podríamos. otra semana son las exposiciones? ¿Perdón? Ah, sí, correcto. Ya la otra semana es la exposición oral número 4. Y el martes de la otra semana nos queda la última tutoría de este capítulo. Ok, gracias. Bueno, claro, con gusto. Más bien creo que es la siguiente. Déjenme revisar rápidamente. Sí, no debe ser la siguiente, sino la otra. Sí, más bien la última tutoría de este capítulo es en la semana del 4 al 10 de noviembre. Ok, entonces vamos a hacer uno de propiedades. Tal vez trabajemos el de la página 136. El ejercicio puede ser el 4G. Y sería logaritmo base un medio de raíz de x a la 4 por x más 1 a la 3 entre x más 4. Ahora, igual, en este la idea es aplicar propiedades como para expandir la expresión. Pero entonces más bien es ir como separando en sumas o restos de varios logaritmos. Y aquí, bueno, tenemos logaritmo en base a un medio y ven que tenemos un cociente, pero ese cociente está dentro de una raíz. Entonces tengo que respetar como el orden de las operaciones. En este caso, la raíz vendría antes de yo poder separar el cociente. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa raíz? Lo que hicimos en uno de los ejemplos anteriores, pasar la notación potencia para luego ese exponente poder pasarlo a multiplicar el logaritmo. Y ahí sí como que saco el cociente de la raíz, por así decirlo. ¿Verdad? Entonces, esto sería igual a tener logaritmo en base un medio de x a la 4 por x más 1 a la 3 entre x más 4. Y todo eso elevado a la un medio. Entonces, vean que lo que hice fue reescribir la raíz cuadrada como todo lo que estaba en el subradical elevado a la un medio. Pasar a notación potencia. Y así entonces este un medio ya puedo bajarlo a multiplicar el logaritmo. Entonces me va a quedar un medio por logaritmo en base un medio de x a la 4 por x más 1 a la 3 entre x más 4. Y ahora sí, ya me queda ese cociente para que yo lo pueda. Entonces, como es cociente, lo podemos separar en resta. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Con este un medio que nos está quedando aquí adelante, porque ese un medio multiplica todo el logaritmo con el cociente. Entonces, en el momento que yo haga la resta, ese un medio tiene que multiplicar a los dos términos que me queden. Entonces, en este siguiente paso, ponemos el un medio y abrimos paréntesis grandes, ¿verdad? Porque ese un medio afecta todo lo que yo separe a lo interno, ¿verdad? Entonces, como es cociente, podemos separar en resta. Logaritmo de un medio del numerador, que en este caso es x a la 4 por x más 1 a la 3, menos logaritmo en un medio, recuerden que conservo la misma base, y aquí sería ya lo que está en el denominador, que es x más 4. Entonces, de momento, la raíz la cambié a potencia para bajar ese exponente a multiplicar.
Y después lo que hicimos fue el cociente que me quedaba adentro, lo separo en resto. Y ahora pues seguir viendo en los dos logaritmos que me quedan, qué más puedo hacer. Entonces, por ejemplo, en este primero, no pierdo de vista que aquí hay un producto y eso me va a permitir separar en sumas. Y en el otro, pues vean que ya llegamos a lineal con suma, entonces hasta ahí quedaría, ¿verdad? En ese segundo logaritmo ya no deberíamos aplicar ninguna otra propiedad. Muy bien, entonces vamos con la de la suma. Bajamos igual el 1/2 y volvemos a abrir paréntesis porque ese 1/2 va a quedar afectando todas las separaciones que yo haga a lo interno. Entonces aquí me quedaría logaritmo base 1/2 de x a la 4 más, porque había producto, entonces separo en suma, logaritmo base 1/2 de x más 1 a la 3. Y bajo el otro que tenía. Ok, y me fijo al interno del paréntesis, ¿qué más podría hacer? Todavía me quedan los exponentes y esos los podría pasar a multiplicar al frente. Entonces, puedo aplicar también esa propiedad. Igual, mantengo el 1/2 y aquí el 4 cae a multiplicar. 4 por logaritmo base 1/2 de x más 3 por logaritmo base 1/2 de x más 1 menos logaritmo base 1/2 de x más 4. Y pues ahí ya utilicé todas las propiedades que podía. Ya vean que cada argumento me quedó lineal, bien sencillo, ya nada más que hacer a lo interno. Pero todavía queda algo más que podría hacer. Si yo quiero simplificar al máximo, puedo distribuir este 1/2, ¿verdad? Multiplicarlo por cada uno de los logaritmos. Y de esa manera terminaría. Pero ya es como más simplificación algebraica, ¿verdad? Ya no es ninguna propiedad de logaritmos como tal, simplemente distribuir. Entonces me quedaría 1/2 por 4, que eso sería, digamos, 4 entre 2, que me va a dar 2. Más 1/2 por 3, que me quedaría 3/2. Y 1/2 por menos 1, que me quedaría simplemente menos 1/2 logaritmo base 1/2 de x más 4. Y entonces ya esa sería eh, la expresión eh, que expandimos a partir de propiedades de los logaritmos. Voy a dejarla un segundo por acá, me dicen si hay dudas en esta. Ok, ya se ve. Ok, creo que de momento no hay más dudas, todo en orden. Y entonces creo que podríamos dejarlo por acá. Antes de cerrar, les pregunto, no sé si tienen alguno otro que quieran ver, alguna duda antes de finalizar la tutoría. Valeria, una muchacha preguntó que cuándo subían los apuntes. Ahorita mismo lo subo, en un ratito que termine, ya de una vez los mando. Ok, perfecto. Voy entonces a detener la grabación en este momento.